Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, 50 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Tenemos con nosotros a Verdugo, concejal de Cultura, además de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que esta semana presentaba en una rueda de prensa un programa cultural en Puerto del Rosario que va a darnos muchísimas satisfacciones y que se distribuye en prácticamente los centros con los que cuenta el municipio. Auditorio, Plaza de la Paz, habrá conciertos, teatro, presentación de obras literarias. Hasta aquí llegarán escritores y, por supuesto, también actos relacionados con la música y la poesía. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, para empezar, una obra de teatro que hoy podemos disfrutar a las 8 de la tarde. Se ha hablado mucho de ese momento de la historia de España, el momento Atocha, vamos a llamarlo así, el momento en el que algunos abogados llegaron a fallecer, asesinados en este caso, exactamente. Y se ha hablado a través de obras literarias que usted también ha traído a Puerto del Rosario y ahora en una obra de teatro. Efectivamente, es una obra de teatro donde se traslada, pues, diríamos, la semblanza de, sobre todo, el superviviente, que es Alejandro Ruiz Huerta, y una forma de expresar pues ese sentimiento, ¿no? Alejandro Ruiz Huerta, en muchas ocasiones, él quiso quedarse al margen una vez que se produjo pues esos hechos luctuosos, desde luego. Siempre intentó quedarse al margen porque tenía incluso un sentimiento de culpa, ¿no? De cómo había... porque todos sus compañeros habían fallecido en ese asesinato y él logró sobrevivir porque estaba dentro del despacho de los abogados laboralistas de Atocha. Siempre recuerda las veces que yo le he visto pues en entrevistas y demás que le salvó un bolígrafo, que fue el disparo que uno de los disparos de los pistoleros y que la bala pues se incrustó en el bolígrafo, el capuchón del bolígrafo le salvó, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que es una obra teatral pues que es muy significativa porque, como decías, ese momento de los asesinatos de Atocha constituyen, yo creo, que un hecho, como decía, cuasi fundacional de nuestra democracia, porque Franco muere el 20 de noviembre de 1975, se abre ese periodo, ¿no?, de transición política, pero que iba a duras penas y que, bueno, con la ley de reforma política en el año 76, pues intenta dar pasos, con la presidencia de Suárez en el gobierno, pero no acababa de encarrilar y ese hecho yo creo que hace que se acelere todo el proceso. Primero pues supone, desde luego, sobre todo en Madrid, ¿no?, y todo lo que se produce en Madrid, en la capital, irradia al resto de nuestro país, pues se produce una gran consternación, ¿no? Eran 5 abogados que trabajaban pues en defensa de las clases desfavorecidas fundamentalmente y que estaban pues vinculados en este caso a la izquierda, incluso al Partido Comunista, ¿no? Que en aquellos momentos estaba, hay que decir, aún estaba ilegalizado. Y eso, pues en el marco de esa consternación, pues se producen lo que son los funerales de los abogados de Atocha y hay pues una situación un poco de tensión, porque qué es lo que puede ocurrir. Sin embargo, la gente responde pues desde la serenidad. Todo el mundo recuerda aquel funeral con riadas de personas en Madrid, ¿no? Que además eran personas que no eran necesariamente de izquierda, sino que eran pues personas que estaban realmente consternadas por lo que había pasado, de izquierda, de centro político, de centro derecha, gente que lo que quería ya era una democracia, ¿no? Y eso es lo que finalmente la respuesta de la ciudadanía, la tranquilidad con que se hizo frente a ese pistolerismo, ¿no?, de aquellos falangistas ultramontanos que quedaban del búnker,
pues hace que se legalice con posterioridad el Partido Comunista, que para tener una democracia, digamos, plena, ¿no? Y que donde cabieran todos los partidos, asumiendo los ideales democráticos, y tenemos en el año 78 la Constitución, ¿no? Por tanto, es un hecho fundamental en nuestra historia política y en nuestra transición política. Bueno, y de todo eso se va a hablar hoy sobre el escenario del Auditorio Insular. Sí, se habla de eso, pero fundamentalmente se habla desde una perspectiva humana, de cómo se producen los hechos, las vivencias que cada uno de ellos tenía en ese momento. Diríamos que, hombre, siempre hay pues en un hecho en un hecho luctuoso como este, donde tiene unos contornos políticos, pues siempre lo habrá. Pero la obra va más desde la perspectiva humana. Será a las 8 de la tarde y será con entrada completamente gratuita. Entrada completamente gratuita, están durante todo el día de hoy, pues se pueden adquirir. La verdad es que se adquieren en ecoentradas y bueno, ya teníamos una ocupación razonable ayer, vamos, pero que aún quedan entradas, con lo cual yo animo a los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rosario y también de la isla, pues a que se acerquen a Puerto del Rosario esta tarde-noche y a las 8 de la tarde puedan disfrutar de una obra de teatro que yo creo que además ha tenido su trayectoria en el resto del país y yo creo que es una oportunidad. Bueno, estamos viendo desde que usted gestiona la Concejalía de Cultura, que no ha sido desde el inicio de la legislatura, un cambio en la programación. Tengo que decirle que para mejor. Hemos visto que se le está dando un protagonismo especial tanto a los niños, que hasta ahora, bueno, pues tenían alguna programación pero muy residual. Dentro de la programación cultural de Puerto del Rosario estamos hablando. La agenda cultural es otra cosa y lamentablemente a veces se pisan cosas muy, muy importantes que se están estrenando en el Palacio de Formación y Congresos y a la vez prácticamente en el auditorio o en la Plaza de la Paz. Estamos viendo una programación también para jóvenes y estamos viendo presencia de teatro, algo que ha sido la asignatura pendiente quizá de las agendas culturales de la isla. Ha habido una preparación, una planificación previa a la hora de decir, bueno, voy a hacer frente a esta concejalía y le voy a imprimir personalidad, no aquello de acoger pues prácticamente todos los libretos o todas las propuestas que diferentes productoras puedan proponerle al concejal, como parece que ha ocurrido un poco hasta ahora. Evidentemente, yo creo que la concejalía requiere de planificación. Y como bien dice, no sé, a mí me llegan todos los días correos electrónicos, pues a través del departamento, que llegan al departamento y me traslada pues propuestas y hay que, diríamos, desbrozar todas esas propuestas para hacer una oferta cultural. Evidentemente, primero hay que saber lo que uno quiere hacer. O sea, entonces hay que hacer una planificación, eso se planifica en el presupuesto. Aquí pues se quería hacer un festival de cine documental. Oye, a partir de ahí pues licitamos ese festival de cine documental, que este año tendrá su segunda edición pues en el mes de noviembre. Pues el Festival Taní, que ya empezó mi compañera Ore Vera, pues había que consolidarlo. Bueno, pues hay que enfocarlo y y ahora pues ya con pleno ejercicio de las competencias, pues preparar un presupuesto en el año 2022 sabiendo lo que se quiere trasladar y evidentemente ahí para mí hay tres patas fundamentales, que es la literatura. Hemos consolidado Puerto es Poesía, pero también hay que profundizar en la prosa. Mañana tenemos un encuentro literario de autores majoreros que va a estar también muy interesante. Mañana viernes en la biblioteca. Oye, mire, eso se me propuso y me pareció que podía a las 7 de la tarde, tener para los que nos estén sí, escuchando. Efectivamente. Por tanto, la literatura es básica. El teatro, hay que decir que tenemos el problema de que no tenemos tampoco infraestructuras propias, que tenemos que contar con el Cabildo para que nos ceda, en este caso, el Auditorio Insular o la Plaza de la Paz, que es nuestra gran infraestructura desde el punto de vista, y lo cual tiene una dificultad que muchas veces genera más coste, porque realizar algo en la Plaza de la Paz pues genera infraestructura todo, logística, sí. Sí, pero al mismo tiempo que genera cierto
coste adicional también abre al público, y eso es bueno, yo creo. Entonces, eso era muy importante. Teníamos que profundizar también en el tema de la ópera Fuerteventura, por eso hemos aprobado un convenio de colaboración mejorando los términos del mismo, porque yo creo que la ópera Fuerteventura es un activo muy importante para nuestra oferta cultural de la isla y también de Puerto del Rosario, y por tanto ahí desde esa perspectiva hemos ampliado en el sentido de establecer pues un taller de coro infantil para que haya una cantera, una serie de actuaciones y bueno, en el futuro pues nos gustaría ir ampliando los términos de ese convenio para que la ópera Fuerteventura no se quede en esas actuaciones concretas, sino que además pueda tener una presencia permanente a través de algún tipo de actuación que, como digo, estamos estudiando, ¿no? Luego, pues tenemos también literatura, arte, música. Evidentemente, la música no podía faltar, forma parte esencial de la cultura, y las exposiciones. Las exposiciones, yo creo que ahora tenemos una sobre fotografía que está siendo muy interesante, que yo animo a la gente a que se acerque a la Casa de la Cultura, pues porque la fotografía tanto de Luis Ramos como de Rafael Morales tiene una calidad extraordinaria y nos acerca al paisaje canario. Luis Ramos es un chico muy joven que ha triunfado ya en Masoarte y que por tanto tiene un potencial muy importante. Pau Valverde, que es un gran artesano y que hemos podido también contar con él en la cerámica. Y ahora anuncio que el mes que viene tendremos una exposición del CSIC. Es decir, una exposición del CSIC porque, como digo, creo que hay que fomentar la cultura, y en este caso hemos trabajado con el CSIC y vamos a tener, va a haber una exposición del Centro de Investigaciones Científicas que se va a trasladar a Fuerteventura en una exposición desplazada sobre materiales microscópicos, o sea, la visión microscópica de los materiales, ¿no? Y viene una directora, una de las directoras del CSIC para inaugurar la exposición, que incluso podrá dar algunas clases y charlas divulgativas en nuestros institutos, y que además podrá acercar pues a los niños y niñas, a los alumnos y alumnas de nuestros distintos centros educativos a la Casa de la Cultura. Y estoy trabajando en otra exposición que también tiene bastante envergadura, pues para el último trimestre. No la puedo anunciar todavía, pero también es una exposición bastante importante, que será una exposición itinerante, desplazada, y que a mí particularmente me haría bastante ilusión que pudiéramos traerla a Puerto del Rosario. En cuanto a niños, pues también hablaba de los niños, pues puedo anunciar que si todo sigue su curso, ¿sí?, el mes que viene tendremos a Cantajuegos en Puerto del Rosario. ¡Oh, mira, sí! ¡Qué bien, qué bien! Seguramente para todas las familias que nos estén escuchando y que han tenido muchas ganas, muchas veces, que sí lo hemos visto en otras islas, incluso a veces en algún municipio, pero no así en Puerto del Rosario. Felicidades. Gracias. Felicidades por esa contratación. ¿Será el mes que viene entonces? Sí, casi con toda certeza puedo anunciar que será el 24 de junio. 24 de junio, Cantajuegos. Ya está por ahí el compañero Julen Uterga apuntando para repetirlo en el programa de Buena Mañana, seguramente, donde hay muchas familias al otro lado. Bueno, que por cierto, en la última entrevista que mantuvo con nosotros en Onda Fuerteventura, se habló también de un festival de música indie. Sí. Se le va a dar una oportunidad al pop y al indie también en Puerto del Rosario, y además en un enclave fantástico como sería la playa de Los Pozos. Sí, estamos trabajando en ese festival, estamos con la redacción de pliegos y demás, y estamos pendientes de licitarlo. Es un festival que requiere pues mayor inversión y evidentemente pues requiere su tramitación, en definitiva, su preparación y su materialización posterior. Estamos en ello y espero que podamos tenerla pues 14 y 15 de julio, creo que. Pero todavía, como digo, usted sabe que a mí me gusta anunciar aquello que ya tengo ya tiene cerrado. Ya tengo cerrado. Efectivamente. Bueno, además de la obra de teatro que les recomendamos, sobre todo cuando el teatro es tan accesible y
porque es gratuito, con una obra de tanta envergadura y tanta profundidad. Me refiero a esos momentos, esos espacios culturales que luego cuando uno regresa a casa invita a la reflexión. Esta obra, Atocha, El revés de la luz, hoy a las 8 de la tarde en el Auditorio Insular, si bien hay que registrarse en ecoentradas.com. La presentación del libro de Atocha 1983, que será mañana a las 7 de la tarde en la biblioteca, pero también va a haber música, como anunciaba el concejal, en este caso el día 20, a partir de las 8:30, Si es tarde nos vamos, Tennessee, La Frontera, La Guardia, Danza Invisible. Estamos dándole una oportunidad a los mayores de 40 de que tengan también yo su creo que espacio. Sí, hay que acordarse de ellos, ¿no? De nosotros. De nosotros, efectivamente. Estamos yo ya que voy a cumplir además 50, soy de la generación del 72. Pues sí, hombre, yo creo que... bueno, Los lleva usted muy bien, señor Verdugo. Hombre, muchas gracias. Sí, gracias. Oye, pues sí, dentro de ese marco de la programación de la contracultura, pues como está vinculado, como hemos visto, pues el libro de Madrid 1983 de Arturo Lescano, que será el día 19, que la verdad es que es un libro que está teniendo una repercusión a nivel nacional muy importante, y además vamos a tener a los chicos y chicas de la saga acompañando de la Academia de la Saga, acompañando pues a la presentación del libro, pues con algunos temas de esa época 1983, donde nos habla de esa también post-transición política, ¿no? De la Madrid de 1983, los movimientos vecinales, los movimientos de reivindicativos y demás. Pues tenemos también pues la música, y la música pues tiene que estar vinculada a esa época histórica, y pues vamos a darle también esa oportunidad a la gente de esa generación de los 70 que estaba en su pleno apogeo en los 80 y que por tanto yo creo que van a poder disfrutarla, desde luego. Eso espero. Yo le aseguro que sí. Es decir, Danza Invisible, repito, Tennessee, La Frontera, La Guardia, o Si es tarde nos vamos, que es un grupo local súper animado. Bueno, Los Coquillos y Jimenos Van. Y Los Coquillos y Jimenos Van, que ya es el día 21, en este caso, en la Plaza de la Paz. Por lo tanto, reserven ese fin de semana, el día 20 y el día 21 de mayo, que es el momento previo a todos los actos que van a venir en cascada con motivo del Día de Canarias, la Feria Insular de Artesanía, Mestura la Oliva, que también tendrá mucho que ver y mucho que decir en cuanto a homenajear la cultura canaria. Bueno, me queda preguntarle sobre todos estos actos, una vez que uno ya se embarga en una programación cultural, que es una cosa que, como decimos, sí debería de llevar una planificación y tener una línea a seguir, sobre las infraestructuras. Porque claro, tenemos una Casa de la Cultura coquetísima, pero pequeña y sí, además sí. Con muchos problemas de accesibilidad, usted bien lo sabe. Bueno, la Casa de la Cultura menos, la biblioteca muchos. La biblioteca muchísimos. Sí. Bueno, pero la Casa de la Cultura... La Casa de la Cultura, mire, estamos trabajando ahora en un proyecto de ampliación. ¿Sí? Se me va a entregar, pues probablemente pues en los próximos 10-12 días, según me comentan, tendremos un proyecto, con lo cual habrá una ampliación pues dentro de lo que permite la normativa urbanística, dentro de nuestro plan general, y por tanto contaremos con más superficie de exposición y con más superficie para poder desarrollar. Y en cuanto a la biblioteca, ahora mismo tenemos un problema enorme de accesibilidad, porque es que hay gente, es que no hay ascensor en la segunda planta, y hay presentaciones de libros en la segunda planta donde hemos tenido problemas porque hay gente que no ha podido subir, y se está trabajando ahora en un proyecto es un edificio antiguo, entonces, pero hay que buscar el lugar donde se pueda hacer el ascensor. Entonces, está a punto también de entregarse. En cuanto tengamos esos dos proyectos, pues se licitarán y tendremos una Casa de la Cultura más amplia y una biblioteca accesible. Luego, hombre, tenemos que contar, ahora vamos a contar con la Molina de la Charca, que es una infraestructura cultural muy importante, y luego con los hornos del Charco de cal, que va a ser también una infraestructura. La musealización se adjudicó, ya hay una empresa que se va a encargar de la musealización, y por tanto serán otras dos infraestructuras con las que contemos. Pero son más bien desde una perspectiva museística. Y luego pues tenemos en marcha el Museo de Historia de Tetir, con un parque escultórico,
que está ahora mismo en contratación, pendiente de un informe del Consejo de Patrimonio del Cabildo, porque claro, al estar dentro del entorno de un BIC, que es la iglesia de Tetir, pues evidentemente tienen que informar. Y luego, pues un proyecto ya más ambicioso, que ese sería el Museo de la Macaronesia. Estamos para la redacción de ese proyecto, que sería en el R1, que sería la gran infraestructura municipal del ayuntamiento, porque sería un edificio polivalente donde podríamos tener de un pequeño auditorio. Yo creo que evidentemente nos falta un auditorio. Yo creo que Puerto del Rosario merece un auditorio y hombre, un auditorio como el que tiene, donde hoy se va a celebrar la obra de teatro, sí. sería yo creo suficiente para el ayuntamiento de Puerto del Rosario. Uno más. Uno como ese, pero ese es del Cabildo de Fuerteventura. Entonces, nosotros para contar con ese recinto tenemos que, diríamos, basarnos en la programación que el Cabildo hace y nos cede el espacio. Es decir, no podemos no podemos utilizarlo de una manera libre, diríamos, ¿no? Entonces, pues ese espacio, de luego, yo creo que para el ayuntamiento sería suficiente de momento, yo creo, junto con esas otras infraestructuras. Hombre, lo ideal sería, dado que el Cabildo de Fuerteventura cuenta con ese Palacio de Congresos, que es un recinto suficiente, yo creo, además con muchas salas y sobre todo el recinto central. Hombre, pues a lo mejor un convenio de cesión de ese espacio pues no estaría mal. Pero bueno, por otra parte, yo entiendo que también el Cabildo hay también programas, cuestiones, pues asociaciones que quieren hacer o academias de danza que hacen claro, escuelas municipales, etcétera, ¿no? Bueno, por cierto que ya hace algunos años cambió ese estatuto interno de los auditorios y del Palacio, y ahora cualquier persona que quiera hacer uso pues tiene que disponer o tiene que de alguna forma abonar el coste del técnico de sonido, incluyendo por supuesto el ayuntamiento. Quería preguntarle sobre el baile de taifas. Sí. Porque creo que va a ser un evento tan concurrido o más como habitualmente lo ha sido, mucho más si hace 2 años ya que ese punto de encuentro no se realiza. ¿Cómo se están organizando? Sí, ¿Cómo bueno, va a ser la estructura? Ahí le corresponde fundamentalmente la organización al Cabildo de Fuerteventura y en ese aspecto pues tenemos que formalizar un convenio que está ya para formalizarse, para aprobarse, donde el ayuntamiento pues presta las funciones propias de un ayuntamiento, que son fundamentalmente pues el tema de corte de carreteras, tema de tráfico, de regulación del tráfico, tema de los servicios de electricidad, tema de limpieza y todo eso, esas cuestiones que están vinculadas, diríamos, a las potestades propias de los ayuntamientos. Y por otro lado, pues el Cabildo pues tiene lo que es la organización del evento en sí, pues a través de la contratación de las distintas cuestiones. Luego también nosotros tenemos el tema de los ventorrillos también y demás, que también hay que llevarlo por parte del ayuntamiento. Y bueno, yo creo que hay una buena colaboración. Ya ha habido 2 reuniones, hubo una primera la semana pasada, el viernes, por parte de los técnicos de una y otra, de la Consejería de Cultura y de la Concejalía de Cultura, y este lunes hubo otra segunda reunión. Se está avanzando en ello y luego pues tendrá que reunirse la Junta de Seguridad para que todo discurra de una manera ordenada y que los majoreros y majoreras puedan disfrutar de un día tan especial, ese próximo 29 de mayo, para celebrar el Día de Canarias después de estos 2 años sin poder celebrarlo. Bueno, estamos viendo imágenes, aquellos que nos siguen a través del streaming, del último baile de taifas hace algo más de 2 años y que tendrá lugar, como ha solido celebrarse 3 hasta años, ahora. Yo creo, ¿no? 3 años, 3 años. El último se celebró en mayo del 19, pues en mayo del 22. Bueno, pues ahí veíamos imágenes de algo que vamos a volver a vivir. Para terminar esta entrevista, quería hablarle del área, de la otra pata que usted gestiona, el área de Economía y Hacienda, y es que ayer había unos datos muy positivos de
paro o de empleados, en este caso, en el conjunto del territorio nacional y especialmente de Canarias, que bajaba de 200.000 las personas paradas. Quería preguntarle porque, claro, hemos tenido varios meses que cuando se ha puesto la ley, la nueva reforma laboral sobre la mesa, había muchísimo miedo. Había muchísimo miedo a las contrataciones, sí, a posibles despidos, y en este caso, pues yo no sé si aplicar aquello de que el dato mata el relato, ¿no? Bueno, pues sí. Porque estamos viendo que, a pesar que hay que contar con cierta prudencia, la tendencia parece que del empleo va a seguir por una buena senda. Parece que la previsión era situar la tasa de paro en el año 2025 en España en el 10%. ¿Cómo está Puerto del Rosario en este Puerto del aspecto? Rosario está mejorando los datos mes a mes, y eso es un dato. O sea, nosotros estamos ahora ya, no está actualizado porque siempre los datos... Ayer salió el de Fuerteventura y sí que efectivamente, pero luego los datos del INE de paro hay que esperar normalmente para ver el del dato concreto del municipio de Puerto Rosario, pues hay que esperar casi 15, 20 días, pero en el dato de marzo ya estábamos en un 16%, estábamos a datos del año 2007. O sea, por debajo del dato de desempleo del año de marzo del 2007, es decir, antes de la pandemia, que estábamos en un 17%, antes de la pandemia, perdón, antes de la crisis del ladrillo del 2008, estábamos en un 17% y ahora ya estamos en un 16% y es el mejor dato de desempleo de la ciudad de Puerto del Rosario, del municipio de Puerto del Rosario en los últimos 15 años. O sea, la verdad es que sí, yo además es que eso... Más allá de que los datos son buenos y que evidentemente, y el 2 de junio próximo tendremos un dato que va a ser bajar de la cifra de los 3 millones de desempleados, que era una cifra que hay que recordar que hace un año estábamos en 4 millones de desempleados. Es que se ha bajado casi 1 millón de desempleados en España. Hay que recordar que en el año 2013 España tuvo más de 5 millones de desempleados y ahora estamos ya en 3 y el mes que viene vamos a estar por debajo de los 3 millones, vamos a estar en 2.900.000 desempleados aproximadamente, porque mayo es un mes bueno para el empleo, porque diríamos empiezan las contrataciones, sobre todo vinculadas al sector servicio, y tendremos ahora datos de paro muy buenos en mayo, junio y julio, y estoy convencido que nos vamos a ir a datos en torno a los 2.600.000, 2.700.000 cuando acabe este trimestre. Eso es volver al año 2006. O sea, por tanto, la economía, yo diría, esta mañana yo lo pensaba, porque uno piensa y empieza y reflexiona, ¿no? Y entonces dice, oye, mira, por un lado hay un poco de caos, ¿no? Porque no nos podemos mantener al margen de que hay un caos, sobre todo ahora con el Pegasus y con todo lo que está vinculado al Pegasus y unos partidos que forman parte de la coalición de gobierno parece que son contrarios. Y, en fin, que hay un poco de caos. Digo, pero al mismo tiempo la economía va muy bien, pese a la guerra, pese a la situación de guerra, pese a la pandemia. O sea, estamos creando empleo extraordinariamente a un ritmo sostenido. Se está creando empleo indefinido y, por tanto, la gran importancia de tener un empleo indefinido muchas veces es que no lo sabe, no se valora. Es decir, el que un trabajador o trabajadora pueda ir a una casa de coche para comprarse un coche con una nómina que ponga que el contrato es indefinido, la diferencia que te den o no te den el préstamo, de la estabilidad, sí, la sí, financiación, está claro. O que puedas ir a un banco para pedir una hipoteca. O sea, fíjese... Incentiva el consumo, eso está claro. Claro, incentiva el consumo, es un efecto indirecto, porque evidentemente eso garantiza al acreedor, a quien vende, al banco, a la casa de coches, que, oiga, este señor tiene un contrato indefinido y por tanto tengo una presunción de estabilidad en el empleo y sé que me va a poder responder, con lo cual está incentivando también el consumo. Y eso es muy importante. Por tanto, yo creo que tenemos que estar, pues, siempre razonablemente satisfechos. Hay otros valores, pues, como la inflación, que evidentemente se ha desbocado y ahora parece que empieza a moderarse. Ojalá siga en esa senda de moderación. Pero yo soy muy optimista. Vemos que en Puerto del Rosario, pues, se ha
Se ha abierto esta semana una tienda con creación de muchos empleos, en este caso... sí, Huarten, aquí Huarten, en el polígono industrial, el polígono industrial de Risco Prieto. Estamos ahora, ya se está haciendo procesos de selección para otra gran superficie en el polígono industrial de La Hondura, que en los próximos meses verá realidad y que son muchos puestos de trabajo. Eso significa que Puerto del Rosario crece, que Fuerteventura crece, que vamos bien, y eso es muy bueno para las economías y para las familias. Bueno, solo falta que esa frecuencia de guaguas que acerca hasta los polígonos industriales se ponga en marcha después de esa licitación que ahora mismo están, bueno, pues en la que están trabajando en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Estamos fatal de tiempo, concejal, nos quedamos con ese dato, que sin crisis, sin pandemia, sin guerra, sin ningún factor que dificulte, en este caso dificulte la generación de empleo, hace poquito estábamos en un 17%, y ahora mismo estamos muy por debajo de ese parámetro. Lo decimos por aquellas personas que están con tanto temor de que la reforma laboral pues fuera algo muy negativo para los datos que, sin embargo, está arrojando el mercado. Nos vemos hoy a las 8 de la tarde en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario. Pues muchísimas gracias y animo a todos para que saquen la entrada y vayan a ver esa obra de teatro. Bueno, ecoentradas.com, que es facilísimo. En un minuto pueden rellenar su solicitud de forma completamente gratuita. Hacemos un alto en el camino y volvemos inmediatamente. Está con nosotros hoy Dunia Álvaro, la concejola de Economía y Hacienda y también de Playas del Ayuntamiento de Pájara.